La fecha del 10 de diciembre es una fecha importante. En el marco de la celebración de los derechos humanos, el magistrado de conciencia en Guatemala, Jorge de León Duque, lanzó un llamado a las autoridades de gobierno para que realicen acciones que garanticen los derechos de los guatemaltecos. En el Día de los Derechos Humanos, el magistrado de conciencia Jorge de León Duque hizo un llamado a las distintas entidades del Estado para que verdaderamente se haga respetar los derechos de todos los guatemaltecos. Tristemente no hay mucho que celebrar porque los derechos humanos en este país se vulneran a diario, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. No hay vivienda, no hay educación, no hay salud, no hay servicios básicos. Según el procurador, mientras se viva con este denominador común, se continuará viviendo en una sociedad convulsionada y violenta. Agregó que mientras las personas hacen justas demandas, pueden manifestar pacíficamente, sin violar los derechos de las demás personas. Siempre se debe agotar el diálogo para evitar hechos violentos. Y al respeto a una manifestación pacífica, eso es un derecho constitucional y por lo tanto el llamado a que, reitero, muy puntualmente en relación a su pregunta, que se agote el diálogo y con sensatez las partes en conflicto encuentren una solución, porque de lo contrario Guatemala se convierte en un infierno. En el mismo contexto, expertos aseguran que para que se respeten los derechos humanos en Guatemala, primero es necesario informarse. Una de las acciones necesarias es que el tema sea tocado en las escuelas y los hogares del país. En el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expertos expresaron que las personas deben reconocer sus derechos para poder exigir que sean respetados. Coinciden que se respeta el derecho a la vida, trabajo y salud. Las instituciones del Estado hacen todo lo posible por atenderlo, pero también hay que entender los guatemaltecos cómo podemos ejercitar nuestros derechos y cómo hacer que se cumplan, exigiendo a las autoridades estos. En el caso de los derechos laborales, cuando alguien goza de un trabajo, tiene el derecho a gozar de un salario mínimo, prestaciones que establece la ley como el bono 14, el aguinaldo, y exigirlo, saber cómo exigir. La entrevistada también hizo recomendaciones al Procurador de los Derechos Humanos para que exista una campaña de concientización sobre los derechos de los guatemaltecos. La principal, diría yo, es cambiar el paradigma que tiene la población de que los derechos humanos solo son para los delincuentes. Y que entendamos los guatemaltecos que cualquier persona tiene derecho a exigir y a que se le cumplan las garantías y las obligaciones que están establecidas en la Constitución. En cuanto a las mujeres, tendría que él hacer campañas para empezar de educación, tanto para hombres como para mujeres, y hacer comprender que la mujer tiene un rol especial en la sociedad. Pero ¿quién mejor que la población guatemalteca para decir si se respetan los derechos humanos en el país? TE13 Noticias realizó un sondeo acerca del tema y ahora le presentamos las respuestas. Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, los guatemaltecos opinan si en nuestro país se cumple a cabalidad el derecho humano a la población. Pues los derechos humanos se ha dado muchas veces que muchas personas reclaman derechos humanos y muchas veces son los victimarios los que lo hacen y se olvidan de que también las víctimas tienen derechos humanos. Pues a mi punto de vista hay preferencias para las personas que le cumplen sus derechos, porque para los pobres me imagino que no, muchas veces no nos escuchan. Escuchan más a otro tipo de personas, de otro nivel y no a la gente pobre, ¿verdad? No se cumple, porque hay mucha desorganización, siento yo, y falta de respeto para toda la gente. Por eso no se cumplen los derechos humanos. No hay justicia, ¿verdad? Pienso que debería haber alguna persona que esté viendo que todo el proceso se haga bien, ¿verdad? Porque hay muchos procesos, hay muchas personas que tal vez sí, en realidad son inocentes, están encerradas. Y hay personas que son delincuentes y están afuera. Yo considero que es un 40% el que se cumple. ¿Por qué razón? Porque hay mucha desigualdad en el género, en la misma sociedad guatemalteca. Este día, frente al Congreso de la República, varios transgéneros realizaron una protesta pacífica para exigir a la Comisión de Derechos Humanos que se aprueben iniciativas en pro de ese sector de la sociedad.
Los manifestantes solicitan la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que es promovida a nivel latinoamericano con el fin de obtener un documento de identificación que contenga los datos personales de acuerdo al sexo con el que se deseen vivir y ser reconocidos. Y no hay una garantía para ellas de poderlas sacar donde están los hombres, y ellas ahí son víctimas de violencia, víctimas de acoso y de violación sexual, y aparte de eso pues las tienen marginadas y encerradas en unos lugares, y eso es abuso de vejámenes y es tortura. Nosotros estamos promoviendo como organización también la Ley de Identidad de Género, que esto va a venir a cambiar este montón de estilos de vejámenes y violaciones de derechos humanos por no tener y reconocernos como mujeres trans. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Arzobispado de Guatemala otorgó a la familia de Cristina Sicavisa la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera por las acciones realizadas por la familia y por diversas organizaciones donde han movilizado a diferentes sectores de la población en la lucha por encontrar a Cristina Sicavisa y a sus 2 hijos. Las movilizaciones y el caso Sicavisa ha mostrado la violencia intrafamiliar que se vive en muchos hogares del país y se trata de erradicar ese flagelo. Están reconociendo la labor que se ha hecho, no solo nosotros, ¿verdad? Porque en realidad ha sido también la familia, las Voces por Cristina, nosotros como familia y Fundación Sobrevivientes. Vamos a seguir luchando porque no es solo por mi hija, la verdad que mi esposo en un momento dado no estaba muy de acuerdo en recibir esto, no por lo que significa, sino que hay otras organizaciones que la verdad que sí están todo el tiempo haciéndolo. Lo de nosotros surgió a raíz de la muerte de mi hija, pero al final tomamos la decisión de sí aceptarlo para exigir, ¿verdad? No solo por nosotros, sino que por tantas otras víctimas de la violencia.